peor destino y la paradoja del tiempo. El profesor Elías Cardoso siempre fue conocido por su mente brillante y su inquebrantable escepticismo. A los 45 años, era una figura respetada en la Universidad de São Paulo, donde enseñaba física cuántica. Su oficina, repleta de libros y equipos de última generación, era un reflejo de su devoción a la ciencia y la lógica. En una noche lluviosa de octubre, Elías estaba solo en su laboratorio, trabajando en un experimento revolucionario sobre partículas subatómicas. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas creaba una atmósfera sombría, pero apenas lo notaba, absorto en sus cálculos y mediciones. Fue entonces cuando todo cambió. Un destello cegador llenó el laboratorio, seguido de un estruendo ensordecedor. Elías sintió un dolor punzante atravesar su cuerpo, como si cada átomo estuviera siendo separado y reconfigurado. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en el laboratorio. Se encontró en una versión futurista y desolada de São Paulo. Rascacielos en ruinas se alzaban contra un cielo rojo sangre. El aire era espeso y difícil de respirar. Personas con miradas vacías vagaban por las calles, sus cuerpos cubiertos por extrañas protuberancias metálicas. Elías gritó, cerrando los ojos con fuerza. Cuando los volvió a abrir, estaba de vuelta en el laboratorio, jadeando y temblando. En los días que siguieron, intentó convencerse de que todo no había sido más que una alucinación causada por el estrés. Pero los episodios, como empezó a llamarlos, continuaron. Cada vez que su mente divagaba, se veía transportado a diferentes épocas y lugares. Vio civilizaciones antiguas levantarse y caer. Fue testigo de guerras devastadoras y catástrofes naturales que aún estaban por venir. Cada visión era más perturbadora que la anterior, desafiando todo lo que creía saber sobre el universo. A medida que luchaba por comprender y controlar su nuevo poder, Elías comenzó a notar cambios sutiles en su presente. Sus colegas lo miraban con desconfianza. Extraños parecían seguirlo por la calle. Su teléfono emitía ruidos extraños, como si estuviera intervenido. Una noche, al regresar a casa, encontró su apartamento revuelto. Entre los escombros, una nota anónima. Sabemos lo que puedes hacer. No estás a salvo. Aterrorizado, Elías huyó. Usando su poder para saltar a través del tiempo, intentaba despistar a sus perseguidores. Pero con cada salto, sentía que su cordura se desvanecía. Imágenes horribles se superponían a la realidad. Voces susurraban en su mente, hablando lenguas olvidadas hace mucho tiempo. En un momento de desesperación, Elías viajó a un futuro distante, esperando encontrar respuestas. Lo que vio lo llevó al borde de la locura. La Tierra era un desierto estéril, orbitando un sol moribundo. Las últimas formas de vida eran criaturas metálicas, híbridos de carne y máquina que parecían reconocerlo. «Bienvenido, Creador», dijo una voz metálica en su mente. «Finalmente has llegado». Horrorizado, Elías intentó huir, pero su poder falló. Quedó atrapado en ese terrible futuro durante semanas, siendo estudiado por las criaturas que lo llamaban Creador. Hablaban de una gran guerra temporal, de paradojas y líneas de tiempo fracturadas, y en el centro de todo estaba él, el hombre que descubrió cómo viajar en el tiempo y, sin querer, desencadenó el fin de la humanidad. Cuando finalmente logró escapar, Elías estaba cambiado. Sus ojos, antes vivos y curiosos, ahora eran pozos vacíos de desesperación. Su mente era un torbellino de recuerdos conflictivos y visiones apocalípticas. Huyendo a través de las eras, Elías intentaba desesperadamente encontrar una manera de arreglar lo que había hecho. Pero cada intento de cambiar el pasado parecía solo solidificar el horrible futuro que había visto. Las entidades que lo perseguían no eran solo humanos, criaturas de las sombras, seres interdimensionales atraídos por la grieta que él había creado en el tejido del espacio-tiempo, lo cazaban implacablemente. Elías podía sentirlas acercándose,
sus tentáculos etéreos arañando los bordes de su conciencia. En un último acto de desesperación, Elías volvió al momento exacto en que todo comenzó, la noche del accidente en el laboratorio. Se vio a sí mismo, tan confiado e ignorante, a punto de realizar el experimento que lo cambiaría todo. Con el último vestigio de cordura, gritó una advertencia a su yo del pasado. Pero era demasiado tarde. El destello llenó el laboratorio y Elías sintió su ser fragmentarse una vez más. Ahora, atrapado en un bucle eterno de horror y arrepentimiento, Elías Cardoso vaga por los pasillos del tiempo. Parte hombre, parte espectro, es una advertencia ambulante de los peligros de jugar con fuerzas más allá de la comprensión humana. Dicen que en noches oscuras y silenciosas, si prestas atención, puedes oír sus gritos haciendo eco a través de las eras. Un recordatorio sombrío de que hay conocimientos que la humanidad nunca debería haber descubierto, y que el precio de la arrogancia científica puede ser más terrible de lo que cualquiera podría imaginar.